Hoy preparo para ti pastel soufflé de yogur. Hola gente, hoy preparo para ti este delicioso pastel soufflé de yogur. Es un postre muy al estilo de las tartas de queso japonesas, pero en lugar de queso crema vamos a utilizar yogur. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues un pastel mucho más ligero y con mucha menos grasa. Anímate a prepararlo en casa porque de verdad es como comerte un trocito de nube. Apenas tiene 4 o 5 ingredientes y se hace en nada. ¡Vamos al lío! Y ya lo sabes, comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también los tienes en la descripción. Y comenzamos nuestra elaboración preparando el molde donde vamos a hornear nuestro pastel. Mira, yo he tomado este molde que mide 15 centímetros de diámetro, pero mejor si encuentras uno de estos que son desmontables o que se les puede quitar el fondo. Por otro lado, tomo una lámina de papel de hornear y voy a cortar solamente un cuadrado. Vale, le voy a quitar este sobrante con un cuchillito afilado que además me servirá para el lateral. Y este será el centro de mi forrado. Fíjate qué rápido se forra un molde redondo. Doblo, vuelvo a doblar, vuelvo a doblar y una vez más. Esto parece las guirnaldas de papel que hacíamos de pequeño para decorar las paredes. Mira, y ahora busca el centro de tu molde y justamente le cortas la punta al papel y ya tienes hecho un círculo perfecto. Venga, y ahora, como me va a faltar un poquito de papel para el lateral, pues voy a cortar una tira. Así con un cuchillo es una forma muy sencilla de cortar el papel de horno. Vale, ahora puedes o bien engrasarlo con un poquito de aceite de girasol o con spray desmoldante si tienes. Colocas el centro, fíjate qué bien queda. Ahí va. Y ahora colocamos los laterales. Un trocito por aquí y otro trocito por aquí. Y ya tenemos el molde listo. Y ahora sí nos ponemos con el pastel. Verás qué sencillo es. Tomamos 3 huevos y 2 recipientes y separamos las 3 claras de las 3 yemas. Ahí va una que ya tenía, otra y la tercera. Ok. Bueno, las claras las reservamos para montarlas y tomamos las 3 yemas. Le añadimos una pizca de sal. Yo he utilizado yogur griego bajo en calorías, sin azúcar. Podéis utilizar yogur normal que sale perfectamente. Yogur natural. Los echamos sobre las yemas. El primero y el segundo. Ahora a mí me gusta añadirle unas gotas de esencia de vainilla. Hay un chorrito, pero podéis hacerla también, ponerle canela, té matcha en polvo, cacao, lo que queráis. Lo voy batiendo con varilla, pero no separo la varilla del fondo, ¿vale? No quiero añadir burbujas ni aire, así que ponéis la varilla en el fondo y removéis. Ahora le añado tamizadas 3 cucharadas de harina de uso común, harina de trigo normal, 3. Y una cucharada de harina fina de maíz o maicena. Y lo tamizamos sobre la mezcla de yemas y de yogur. Ahí va. Muy bien. Y una vez más removemos, ¿vale? No batimos. No separamos la varilla del fondo y vamos removiendo, deshaciendo los grumos. Te tiene que quedar una mezcla perfectamente lisa. Puedes remover rápido, pero no batir. No le añadimos aire. Ahí va. Y ya se va quedando mucho más lisa, fíjate. Bueno, ya tengo la mezcla lista. Y por otro lado, en el otro recipiente donde tenía las claras, vamos a hacer un merengue. Voy a utilizar la varilla y una vez que veas que comienza a espumar, importante cuando hagas merengue que los huevos estén a temperatura ambiente porque te van a montar mucho más rápido. Ahora cuando ya se ha creado la espuma, le añado 5 cucharadas de azúcar. Es un pastel que en comparación con otras tartas tiene
muy poco azúcar, ¿eh? Y además, como has visto, solo tiene 4 cucharadas de harina, 3 de harina y 1 de maicena, con lo cual es bastante ligero. Bueno, termino el merengue. El punto del merengue tiene que ser que esté perfectamente montado a punto de nieve, pero tampoco pasándote, ¿vale? Es decir, tiene que quedar un merengue estable, pero no demasiado firme. Mira, vas a ir montando poquito a poco y cuando veas que ya se va quedando la forma de la varilla, pues que ya lo tienes listo. Voy a probar el punto y la forma de saberlo es lo justo para que se mantenga. ¿Ves que no se mueve? Y la prueba de fuego es darle la vuelta y ves que no se cae, pues ya lo tienes listo. No batas más. Ahora tomo la mezcla anterior de yemas, harina y yogur y le añado el merengue en 2 veces. La primera mitad y una vez más con varilla, sin miedo de que pierda aire, ¿vale? No es un bizcocho que tengas que remover de forma envolvente, sino que vas con la varilla pegada al fondo, removiendo hasta que vaya integrando. No nos preocupa que pierda aire porque si lo dejamos demasiado aireado luego van a quedar demasiadas burbujas. Ahora le meto la segunda mitad del merengue y una vez más con la varilla pegada al fondo termino de integrarlo, lo justo para que veas que no quedan partes blancas y partes amarillas, sino que queda una mezcla homogénea. Ya estaría. Como ves, ha quedado una mezcla bien integrada, pero sin burbujas grandes. Ahí va, le doy un poquito con la lengua pegada al fondo y ya está listo. Ahora tomamos el molde forrado y vertemos la mezcla del pastel. Lo muevo un poquito y ahora súper importante, toma una varilla de estas que se usan para brocheta y pégala al fondo y haz circulitos porque lo que quiero conseguir es alisar la superficie de arriba para que luego me quede bien lisa la parte superior del pastel, para que no queden formas. Así, vas girando y te queda lisa. Y por último le damos 4 golpes sobre la mesa para que salgan las burbujas, 2, 3 y 4. Y ahora tomamos una fuente apta para horno y para que no se me mueva el pastel le pongo una servilleta que al mojarse va a servir de antideslizante. Coloco el pastel sin tapar y ahora agua hirviendo, importante para ayudar a que ya empiece a cocer desde el principio, no pongas agua fría y vas a llenar unos 2 dedos. Y lo más importante para que te salga bien el pastel es el horneado. Lo vamos a hornear un total de 1 hora, 60 minutos, pero dividido en 3 tandas de 20 minutos. Primero precalienta el horno a 150 grados y hornea los primeros 20 minutos a 150 grados. Una vez que hayan pasado esos 20 minutos, tienes que abrir la puerta del horno y contar 1 minuto. Como ves, ya se está empezando a cocer. Deja la puerta abierta del horno durante 1 minuto y la vuelves a cerrar. Y baja el horno a 140 grados. Este sería el segundo horneado, que son otros 20 minutos más. Cuando pasen esos segundos 20 minutos, vuelves a abrir la puerta del horno otra vez 1 minutito para que se escape el vapor, súper importante esto, y vuelves a hornear por tercera y última vez 20 minutos más. Mira, si no hubieras abierto la puerta del horno 2 veces, te saldría así, que está igual de bueno, pero no está igual de bonito. Bueno, pues ya he tenido los 3 horneados de 20 minutos, abriendo 1 minuto entre medias, y fíjate qué bonito ha salido. Está perfectamente cocido, y ahora dejo que baje un pelín la temperatura en la fuente. Una vez que se haya templado un poco, lo saco y lo dejo que enfríe a temperatura ambiente. Un rato después ves que se ha despegado del molde, ya solamente te queda desmoldarlo con mucho cuidado y a mí me gusta espolvorearlo con azúcar glass. Lo paso al plato de presentación y ya lo tienes listo. Vamos a cortarlo para que veas la textura que tiene. Es un pastel súper ligero. Además es muy nutritivo porque tiene huevo, tiene yogur y está delicioso.
Esto en lugar de azúcar glass lo puedes dejar tal cual o le puedes poner un poquito de mermelada, un poquito de miel y de nueces picadas, un poquito de cacao, canela, lo que prefieras. Fíjate qué bonito queda por dentro. Y mira la textura. Es entre un bizcocho y un flan. Realmente es un soufflé y queda una textura súper esponjosa. Atención al sonido, escucha. ¿Has visto qué maravilla? Bueno, esto se come solo. Y nada más. Una vez más me queda agradecerte que hayas elegido mi receta como siempre y si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.